Eso es algo que tenemos en común todos los que aparecemos en este micrófono. Esta persona súper espiritual por un lado, pero que la está rompiendo en el área empresarial. Modelaje por un lado y por el otro lado dando clases. Modelaba, trabajaba, estaba emprendiendo este negocio. Siempre me ha gustado como hacer muchas cosas para no aburrirme, entonces no conozco el aburrimiento. Puede no cambiar tu vida, pero debería. Es como una banda de estas de aeropuerto en donde todos vamos en la vida, ¿no? Unos de una edad, otros de otra, pero todos vamos al mismo lugar y algunos se van cayendo al precipicio, pero los que seguimos estamos viendo que hay un precipicio al final de esa banda. Todos queremos pensar que a mí no me va a pasar. Estás persiguiendo la chuleta, como le dicen todo el tiempo, persiguiendo algo. ¿Y tu vida privada qué onda? Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Rivera, bienvenidos a Equilibrio Empresarial. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Susan Grillo Arana. Susan, como le decimos. Por favor, quiero que tengas la oportunidad de presentarte tú solita y nos platiques qué ha sido de tu vida, quién eres, a qué te dedicas, para que la gente pueda entender qué estás haciendo aquí formando parte de los podcasteros de Equilibrio Empresarial. ¿Cómo llegamos a esta locura? ¿Cómo llegamos a esta locura de venir desde Cuernavaca a Puebla a grabar? Bueno, pues primero muy agradecida, Toño, por este espacio y esta oportunidad y compartir con tu gente estas experiencias. Pues no hay mucho que decir más que nací en Orizaba, Veracruz, después me llevaron a Acapulco y por eso estoy tan triste por lo que está pasando. Una parte muy importante de mi corazón está allá y estamos ayudando todo lo posible. Todo ese tiempo de vivir en Acapulco, pues vi muchas cosas y entendí mucho de una cultura distinta de la que yo venía, aún local, aún en México. Y luego muy pronto vine a vivir a Puebla, a hacer la universidad, en la Universidad de las Américas en Cholula, y terminé una carrera con una especialidad. La carrera fue administración y la especialidad fue mercadotecnia y economía. Después hice una maestría en el ITAM en alta dirección que terminé hasta la náhuatl porque quedé esperando mi primer bebé y me costó mucho trabajo el ITAM ya con una carga tan fuerte y nunca he dejado de trabajar, por cierto. Entonces todo esto siempre fue como paralelo a mi trabajo. Y finalmente, después de esa maestría y de muchos años de ser empresaria, decidí hacer un doctorado en algo totalmente diferente, que era lo matemático, lo económico, lo de administración, que era lo mío, y el doctorado decidí hacerlo en ciencias sociales. Y la razón por la que lo hice es porque tenía muchos años ayudando y me daba cuenta que necesitaba mucho más apoyo y mucho más respaldo de conocimiento que el intuitivo que tenemos muchas personas que queremos ayudar. Y bueno, así hice un doctorado, acabo de recibir un doctorado honoris causa, entonces tengo 2 doctorados, uno no muy merecido porque nada más me lo dieron y te lo otorgan por tu trayectoria, pero el otro sí me costó 4 años de esfuerzo y sacrificio. Bueno, pues esa es la parte, digamos, académica, la parte de que viví en diferentes lugares del país y creo que eso es muy bueno, y la parte de pues ser una persona como todos, que vivió su parte de casarse, tener sus hijos, tengo 3 hijos, pero sobre todo esta parte de tener una buena pareja, tengo casi 40 años de casada, y muchas influencias maravillosas de gente mayor. Entonces, si me preguntas por qué cuando decidiste ayudar tan fuerte fue a personas mayores, por eso, por el ejemplo de las personas. Todavía tengo 2 tutores, uno de 80 años y uno de 96 años, que siguen siendo mis tutores de vida. Mi propio padre y mis abuelos. Ok. Oye, ¿por qué un contraste en Acapulco? ¿Qué veías de contraste? De venir de una sociedad como muy tradicionalista, muy conservadora, porque yo soy de Veracruz, pero nací en Veracruz, pero de Orizaba, Veracruz. Sí, sí. Entonces, es una sociedad de verdad como muy conservadora, muy tradicionalista, muy ordenada, y de repente, muy chica, me llevan a una ciudad
que estaba despertando al mundo, que era una locura de fiesta, una locura de reventón. Acapulco era maravilloso porque todo el mundo venía a reventarse. Estaba toda la gente que venía de fuera, estaba el jet set de ese tiempo. Es como ver ahorita en las calles a Brad Pitt o Angelina Jolie o yo no sé a quiénes, pero era eso, ¿no? Es vivir toda esa gente que estaba de súper moda, que veías en la televisión nacional, internacional, en los cines, estaba ahí. Entonces era groserías, ¿no? Yo tenía prohibido de niña decir groserías y llegamos ahí, todo el mundo hablaba con groserías, las mamás, los papás, todo el mundo. Era un contraste muy fuerte y yo seguía además teniendo los contrastes porque pues toda la familia es de Veracruz, entonces pasaba 4 o 5 meses de mi vida en Veracruz y el resto en Acapulco, entonces siempre tuve estos contrastes. Muy padre, la verdad. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Acapulco? Cuando llegué a Acapulco tenía 6 años, o sea, yo hice toda mi primaria, secundaria y prepa en Acapulco y a lo mejor me hubiera seguido, pero no había buenas universidades, esa era la verdad. Y entonces ahí quisieron mandarme a la Ciudad de México y dije, no puedo. Entonces, es otro contraste y entonces preferí Puebla y la verdad que fui muy feliz. Le venía contando. Regresaste a lo poquito tradicionalista, ¿no? Exacto, porque un poco como que tienes eso que te jala mucho. Yo soy muy conservadora y tradicionalista en mi forma de ser, pero abrió mi mente a muchas cosas y eso fue también padrísimo. Lo que viví en Acapulco y lo que aprendí en Acapulco todos esos años fue maravilloso. ¿Te ibas de reventón en la prepa? Bueno, yo la primera vez que fui a una disco, porque se llamaban disco, antro era algo terrible, era como así de prostitución y la. Entonces en esa época se decía disco y cuando yo fui a la primera disco fui súper, súper escondida, claramente sin permiso y sin nada. Entonces era muy... O sea, era otra vida. Sí. Y te tocó encontrarte a alguien de Jet Set, así que digas, tuvo una no, claro, a muchos. O sea, muchas historias del Jet Set, ninguna así como muy personal, porque pues yo era un adolescente que no le interesaba tanto más que, wow, los ves por ahí, la. Es que había nombres que sonaban mucho, ¿no? De artistas de talla mundial. O sea, bueno, a los que llegué a ver y platicaron con ellos porque estaban o en una mesa cercana o con mis papás o así, pues me acuerdo de María Félix, me acuerdo de Cantinflas, me acuerdo de Sylvester Stallone, me acuerdo, no sé, es que había muchísimos. Sylvester Stallone era el que te iba a decir, ¿no? Luego abrieron restaurantes. Sí. Y todo el rollo, lástima ahorita por lo que estén pasando. Pero va a renacer Acapulco, yo tengo toda esa confianza. Pues no nos queda de otra como mexicanos que echarlo a andar, porque si no nos va a costar Además bastante. A todos nos trae algo, ¿sabes? Yo lo viví y claro que mi corazón tiene un pedazo ahí muy, muy comprometido, pero yo creo que la gran mayoría vivió Acapulco de alguna manera, de algún momento maravilloso. A mí también me tocó llegar a echar relajo por allá. Pero luego me tocó el declive, ¿no? De la inseguridad y todo eso, y ya no era tan sencillo. No, ya no era tan fácil. Entonces ya no podía salir tan libremente como antes. Entonces ya se convirtió un poquito más a ir a casas de amigos y a utilizarlo como casa de campo más que esta metrópoli del relajo, ¿no? Sí, desde que nació Cancún y empezó a crecer tan rápido, Acapulco perdió un poco de su brillo, esa es la verdad. Pero yo creo que Acapulco siguió siendo Acapulco a pesar de los pesares. A lo mejor simplemente se volvió un poco más popular y muchísima oportunidad de que mucha gente lo visitara, que también es muy bueno. Y creo que eso ha hecho que el corazón, que no pasa en muchos lugares, de tanta gente yo veo ahora volcados, todos estamos en la ayuda y yo tengo mucha confianza en eso. Sí, no, ahorita que nos toque ir por primera vez en algún momento dado, va a costar trabajo verlo así. Oye, pero platícame un poquito ahora más de ti, de tu etapa de empresaria. ¿A qué te has dedicado y cómo le has hecho? ¿Cómo ha sido esa? Porque dices que no dejaste de trabajar, ¿no? Y estar en el ITAM, a punto de ser mamá o siendo mamá, trabajando. Si de por sí estar en el ITAM solo, estudiando, es complejo. Sí, el ITAM es duro, es fuerte. ¿Estabas emprendiendo, trabajaste? Empecé trabajando, primero aquí en Puebla, incluso como parte de algunos proyectos y algunas empresas pequeñas. Pero luego no era de Puebla, entonces me regreso a Acapulco, muy poco tiempo, un par de meses nada más, y empiezo ya a trabajar como mucho más cerca de lo que yo hacía, que era una administración. Me gusta mucho mi carrera, ser administradora, y entonces empiezo a emprender cosas como, por ejemplo, increíblemente, pero en ese tiempo, y parece la prehistoria, pero así fue,
empezamos a hacer en Monterrey unos taxis ecológicos que increíblemente no había en Monterrey, siendo la ciudad que ya era. No había en Monterrey taxis ecológicos. Entonces, pioneramente empezamos mi hermano y yo a meter taxis ecológicos en Monterrey. Empezamos con 100 taxis y luego así. ¿Por qué eran ecológicos? Porque eran los chiquitos, los Volkswagen verdes. ¿Te acuerdas que así empezaron los taxis ecológicos? Bueno, pues porque el gasto era mucho menor. El gasto era mucho menor y entonces empezaba a llevar a mucho más gente. Antes, ¿se acuerdan? Estaban como los sitios, que era lo que prevalecía en ese momento en Monterrey. O sea, hablabas, iban por ti, te acercabas a los lugares donde sabías que habían taxis. Así funcionaba. Pero yo cuando vemos eso digo, ay, no puede ser que no haya taxis en Monterrey. Nosotros no éramos ni de allá, nada más mi hermano se había ido a estudiar y me dice, no hay taxis. Le digo, ¿cómo? Y pues así empezamos. Entonces yo seguía trabajando en la universidad porque empecé a dar clases. Me casé, muy pronto me embaracé. Yo me casé a los 21 años y muy pronto quedé embarazada. Y entonces eso pues hacía que todas estas ansias de hacer más y más cosas pues se veían frenadas. Y sin embargo le dije, vamos, nos metemos y empezamos a conseguir coches y Ese fue el primer negocio que tuvimos ahí. Y luego yo estaba al mismo tiempo, porque esto estaba en Monterrey y yo vivía en la Ciudad de México, me había casado con un chilango, cosa que había dicho que nunca me iba a casar con un chilango. Por eso cuiden lo que digan, porque acabé casándome con un chilango y entonces me fui a vivir a la Ciudad de México y en ese tiempo modelaba también. Entonces, modelaba, trabajaba, estaba emprendiendo este negocio. Siempre me ha gustado como hacer muchas cosas para no aburrirme, entonces no conozco el aburrimiento. Sí. Y así empecé. Y esta parte de estar en una universidad fue muy cómoda porque trabajabas dando clases en las horas que querías. Y eso me permitió criar a mis hijos así. Entonces yo trabajaba medio tiempo, que era lo que aceptaba, y muchos años estuve dando clases en la universidad. Daba clases de economía matemática a los actuarios, daba clases de economía a otras carreras, daba clases de mercadotecnia, daba clases de problemas políticos y económicos de México, que era lo que a mí me gustaba, para entender mucho más a nuestro país y mucho más cómo ayudar, que esa es una inquietud que me empezó a los 13 años. Una personalidad totalmente dividida. Eso es algo que tenemos en común todos los que aparecemos en este micrófono, que me he dado cuenta, ¿no? Que las inquietudes te llevan a ser, por ejemplo, me ha tocado ver esta persona súper espiritual por un lado, pero que la está rompiendo en el área empresarial, ¿no? Y también me ha tocado ver, como tú ahorita me lo estás platicando, de modelaje por un lado y por el otro lado dando clases de ciencias sociales. Quiero decirte que no era un interés como personal. Ahí era Miss Veracruz. Y luego no llegué a participar en Miss México. Veracruz Fui Miss Veracruz. No llegué a participar en Miss México porque mi papá me sentó y me dijo, este es tu momento de elegir si quieres ser una persona que la va a jalar esa vida por una cuestión meramente física o quieres ser una persona que se vaya por la parte intelectual y la parte profesional. Es tu momento de decidir. No vayas a Miss México. Y la influencia de mi papá. Era prácticamente una sugerencia. Era absoluta. Y de verdad nunca lo hizo como una imposición, ni me lo impidió, ni nada, lo diría igual. Pero sí me llevó a esa reflexión y en ese momento avisé que no iba a llegar al momento en que te meten al hotel ya a estar ahí. Fue una decisión difícil porque la vanidad pues siempre te jala, pero fue una decisión difícil, pero también muy clara, ¿eh? Yo tenía 20 años. Sí. Entonces, bueno, pues tomé mi decisión y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Y ahorita a qué te estás dedicando empresarialmente? ¿Sigues con los taxis? No, hice muchas cosas, pero de las cosas importantes que puedo señalarles es, hice negocios y cosas, pero la que más ha sido la reciente es más de 20 años como franquiciataria de McDonald's en Cuernavaca. Órale. Por eso nos fuimos a vivir a Cuernavaca, más de 20 años como franquiciataria. Entonces casi todos hemos sido tus clientes en el trayecto. Espero que sí. Cuando no nos teníamos que desviar, ¿no? Sí, yo tenía todo Morelos y parte Guerrero, entonces seguro que sí, alguno cayó por ahí, alguna vez. Oye, pues de todo dar. Y ahora, platícanos, por favor, ¿qué es Sapiencia? Sapiencia es mi pasión, Sapiencia es mi sueño. Sapiencia es, después de ayudar a muchas fundaciones, decidir hacer
una fundación propia. Una fundación donde pudieras canalizar a mucha gente buena que estaba buscando algo de cómo hacer cosas por los demás con la certeza y la transparencia que se necesita hacer. Y eso es Sapiencia, esta organización sin fines de lucro que decido sea para los que menos se ayuda. Es bien fácil porque yo soy muy niñera y era muy fácil irme por la tentación de ayudar a niños o enfermos o niños de muchas condiciones. Y sin embargo decidí no ir por el camino fácil, sino ir por el difícil. Y el difícil es cómo ayudar a la gente que nadie ayuda, que son estos mayores vulnerados, vulnerables, totalmente metidos en unas situaciones y condiciones no solo de pobreza, sino de carencias físicas, mentales, emocionales, llenos de soledad, muchos. Y pues ese es el camino y así fue como nace la Fundación Sapiencia. ¿A qué se dedica Sapiencia? ¿A quién ayuda específicamente? Solo a los mayores más vulnerados de la sociedad, a los mayores, personas de más de 60 años, para darles una cifra. Solo en Morelos, que es un estado muy pequeño, el 80% están vulnerados por cuestiones económicas. Esto quiere decir, son pobres, están en pobreza absoluta. El 80% de las personas de más de 60 años. ¿Y qué te inspiró a ayudar a este grupo? El amor a mi abuela primero. Sin duda, mi abuela marcó de una forma muy importante y su hermana, la tía, que marcaron mi vida de muchas formas, porque mientras mi mamá era una mujer muy conservadora en términos de sus actividades, era una ama de casa, la generación anterior, que eran mi abuela y su hermana, eran empresarias, eran universitarias, eran personas que sorprendentemente para su generación, la tía fue la primera, o de las primeras, no quiero decir la primera, por decir, presumir, sino simplemente de las primeras mujeres químicas farmacobiólogas de la UNAM. Entonces, para mí eso, yo ir sabiendo esto de mi familia, era como, wow, la tía, wow, mi abuela que llevaba las farmacias y ayudaba a su hermana que tenía laboratorios químicos. Y, o sea, mujeres emprendedoras, mujeres hechas para adelante de una generación que no era común ver. Uh-huh. Sí, de la mía. Había todavía muchas mujeres de mi condición social o económica que no trabajaban, y si trabajaban, vendían alguna cosita, no por menospreciar nada, ningún trabajo, pero no tenían un trabajo profesional real, de 8 horas, de estar metidos, de tener decisiones, responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese fue mi primer gran ejemplo en la vida. Mujeres emprendedoras de una generación que esto las hace disruptoras. Uh-huh. Y yo decido ser, en lugar de una ama de casa como mi mami, que también, por favor, todo el valor a ese trabajo, porque yo también lo hago. Y lo que menos quisiera es que pensaran que yo minimizo ese trabajo, porque ese es un trabajo de tiempo ultra completo. Y a mí me tocó hacer los dos. Entonces... Y no para, aunque tengan 40 años los niños. No para. El de ser mamá y el de ser ama de casa es un trabajal. Y totalmente válido y valioso de muchas formas. Y bueno, pues entonces, ¿qué eran ellas para mí? Personas mayores. ¿Qué aprendí de ellas? Todo. Y mi papá también, pues era también una persona mayor para mí, aunque muere a los 58 años. Y eso es un golpe bien fuerte. Entonces, mucha de su sabiduría y eso pues se me queda, y yo luego empiezo a buscar tutores sin saberlo, porque ahora les cuento a ustedes así como encontré tutores, hoy tiene 80 y 96, pero nunca los vi como tutores hasta que empecé a estudiar mucho de las cuestiones sociales. Y entonces me di cuenta que lo que había buscado en esos dos hombres, que muy pronto yo, muriendo mi papá, yo necesitaba como de esa sabiduría, como de ese apoyo. Y entonces encuentro primero a uno y luego al otro y me pego con ellos. Y siguen siendo mis tutores, gracias a Dios, todavía están bien y vivos y muy bien. Y empiezo a aprender muchas cosas de ellos también. ¿Qué hicieron para estar tan bien? ¿Qué hicieron para llegar a estas edades? O sea, si ustedes platican con mi tutor de 96 años, no solo es la sabiduría que emana, es lo bien que está el canijo. O sea, su mente, su cuerpo. Y empiezo a darme cuenta que atrás de eso
de atrás de ese tiempo que él dedica, que yo le llamo ahora el trabajo que hay que hacer, hay cosas que todos podemos aprender. Y me meto a estudiar todo esto y así es como hago el doctorado en ciencias sociales, especializado en vejez. Así es. ¿Y cómo los ayudas? O sea, ¿qué trabajos les hace la fundación? Bueno. ¿Los educas? ¿Les das trabajo? ¿O? Hacemos muchas cosas, pero voy a tratar de resumir un poco. Cuando empezamos a tratar de sacar esto como una filosofía de vida, yo le llamo una nueva cultura de la longevidad, en el camino empezamos a encontrar a una gran cantidad, les hablo de más del 80%, vulnerados en una extrema pobreza que lo que les quisieras decir que hicieran, por ejemplo, el ejercicio, que les digo, el ejercicio es incondicional, punto fin. Pero ¿cómo vas a poner a hacer ejercicio a una persona que ya está en silla de ruedas? ¿Cómo vas a poner a hacer ejercicio a una persona que no tiene para comer? ¿Cómo vas a decirle que tiene que comer saludable si no tiene nada, ni siquiera saludable o no saludable para llevarse a la boca? Está en una silla de ruedas, si bien le va porque tiene una silla de ruedas. Y si no, está tirado en un sillón en su casa o en una cama en su casa. Entonces, tengo que distraer toda esta intención, muchos años, para ayudar primero en las cuestiones más básicas, que son proveerles de un techo, de una alimentación básica y del apoyo en las necesidades extremas. Y así empezamos la fundación. Tienen un asilo, ¿no? Tenemos primero un asilo que nos costó muchísimo esfuerzo construir. Nos llevó 2 años de construcción y 1 año por lo menos más de conseguir la ayuda antes para poderlo construir. Entonces, 3 años estuvimos concentrados solo en ese espacio, pensando que si ahorita teníamos a 9 abuelitos en un piso de tierra, en un lugar que nos cobraba 900 pesos la renta, con gente buena que nos ayudaba, que les podíamos dar lo máximo, era un té con un bolillo en las noches, pues de ahí a dedicar todo el esfuerzo a construir un espacio para 35 personas, con todas las comodidades, el lugar es muy digno, tiene jardín, o sea, es precioso, y estábamos muy orgullosos de eso. Y al otro día ya se había llenado, y al otro día ya teníamos gente pidiendo ayuda. Y entonces, ¿cómo íbamos a construir del día a la noche otros espacios para ellos? Y entonces ahí nace el segundo programa. Y el segundo programa es, no me lo traigan. Denle techo a su abuelito, a su suegro, a su papá, denle techo. Y nosotros nos ocupamos de ellos, les llevamos alimentos. Y así empieza el segundo programa. Alimentos no perecederos. Y así. Y luego viene el COVID y están totalmente desprotegidos y empezamos a llevarles toda la ayuda de protección. Luego vemos que su sistema inmunológico está terrible y empezamos a crear un programa para darles alimentos perecederos, que es mucho más complicado, los que se dedican a ayudar en este caso. Y estábamos hablando ya de miles de apoyos para estas personas con el COVID. En fin, la vida también nos fue llevando en esta vorágine. Y ahora que empezamos, en medio nos encontramos con un terremoto en Morelos, que también nos hizo voltear porque no puedes dejar pasar estas cosas, y nos hicimos cargo de un albergue de 500 personas que teníamos que mantener de todo. Entonces, se ha podido hacer todo esto de verdad porque tenemos un equipo, o sea, un consejo impresionante de gente comprometida hasta el full, voluntarios, y gente que en los momentos de crisis y en los momentos que pedimos ayuda siempre están ahí porque saben que con muy poco dinero hacemos maravillas. Y hoy tenemos una fundación muy grande que tiene todos estos proyectos, pero todavía más, porque ahora tenemos un centro de capacitación para personas mayores para que puedan aprender la computadora muy amigablemente, gratuito, 100% gratuito. Cualquier persona mayor de 60 años en condiciones económicas de necesidad pueden acceder a nuestro centro de capacitación. Solo se investiga que verdaderamente no puedan pagar. Con eso es suficiente y tenemos a la gente que les está enseñando a usar. Imagínense qué padre ver a alguien que nunca se ha enfrentado a un teclado y que hoy no solo se enfrenta a un teclado, estamos conectados con el TEC de Monterrey, o sea, es muy profesional, tienen un teclado padrísimo, tienen sus pantallas enormes, porque además la vista les falla mucho, entonces tienen sus pantallas enormes y tienen una gran pantalla que es la que está conectada con el TEC de Monterrey, y entonces hacemos esto.
y ver que la gente está aprendiendo muy amigablemente y que ahora ya se pueden comunicar con sus nietos, pero también que ya pueden conseguir un empleo, porque ahora hay muchos empleos que a nadie le importa que atrás esté una persona de más de 60 años, Claro. con que sepa hacer ciertas cosas, y nuestra ambición va hasta allá. Va hasta que aprendan a perder el miedo de la computadora y puedan ser alguien que además con mucha paciencia y con muchas ganas de hacer las cosas y mucha responsabilidad. Imaginen que ustedes necesitan a una persona que conteste los teléfonos de las quejas de esto, del otro. Pues ahí podemos tener un grupo de gente y darles un ingreso. Entonces tenemos muchos sueños y muchas pasiones que todas hemos ido sembrando y luego se han ido generalizando. También vamos a tener ya pronto la feria del apapacho, que decimos, todos tienen la oportunidad de apapachar. O sea, hay 1000 cosas que tiene la fundación y todas nos apasionan y todas nos permiten ayudar a muchas personas mayores. A ver, ¿cómo está pobres. eso de la Feria del Apapacho? La feria del apapacho es un proyecto de una chica universitaria de Pau, que se le ocurrió así como, bueno, pues aunque sea alguna vez que reciban algo lindo las personas mayores más pobres. Y entonces hizo su tesis de esto y nosotros la vamos a aplicar en Morelos. Entonces, ¿qué es? Bueno, que en febrero, y estamos empezando a trabajar desde ahorita, estamos juntando ropa, regalos, o sea, todo lo que nos puedan dar, muebles pequeños, todo lo que sea. Y entonces todas las personas, y lo vamos a publicar muchísimo porque sí queremos que sea mucha gente, todas las personas, otra vez de condiciones de nivel bajo económico, pueden venir y les vamos a dar manicure y les vamos a dar unos masajitos en sus hombros y les vamos a medir su presión para que sepan cómo está su presión y les vamos a medir el azúcar y les vamos a hacer todo lo que es posible hacer en un día, tanto médico como físico, que también es una forma de apapachar su salud y de que sepan cosas de su salud. Se van a llevar muchos regalos, van a tener comida, música, baile, o sea, un solo día. Es una feria de un solo día para ayudar a que por lo menos una vez al año estén súper consentidos y súper apapachados. Eso está extraordinario. Ahorita que dijiste lo de computación, me mandé a un flashback, ¿no? Yo tenía una abuelita muy hiperactiva del lado de mi mamá y murió a los 94 años y me acuerdo que ya en los últimos años de su vida la acompañé a Palacio de Hierro, compró una pantalla, pues no me acuerdo cuántas pulgadas eran en este entonces, pero pues más de 65 fácil. Le conectamos el CPU y conectó su computadora y chateaba con mi tía Ana María, que vive en Estados Unidos, con mi mamá, con sus sobrinas. Se ponían ahí 2-3 días a la semana. Claro. Todavía aprendió a quemar CDs de manera ilegal. Entonces bajaba los programas de LimeWire y de repente me regalaba un CD de Frank Sinatra o de este tipo de cosas. Y bueno, sí es espectacular porque fue autosuficiente. Ya al final, cuando murió, me metí a todas cosas. Yo siempre, toda la vida tuve la confianza con ella de meterme en el librero, agarrar libros, buscar las cosas de mi abuelo, etc. Y una vez encontré, ya que había fallecido, un libro de Braille y me di cuenta que estaba aprendiendo Braille porque ya sus ojos le fallaban totalmente. Sí, nada más que un día pues ya nada más no despertó, murió dormida y hasta traía en la cara una semblanza de paz espectacular con sus ojos azules. Qué maravilla. Que tenía. Es que esa es una parte que nosotros en esta cuestión que también hacemos de cómo ayudar a los jóvenes a que si lo que hoy ven y vemos todos, y yo más, por supuesto, por estar ahí, y mi gente más, porque ven que eso está pasando en la realidad y son muchos años de ayuda a la gente que está en condiciones de extrema pobreza y de extrema vulnerabilidad, porque el 80% están en pobreza, pero ¿qué pasa con los demás? Cuando decimos nosotros que más del 93% de la gente mayor de 60 años está vulnerable. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces decimos, ¿y los otros? Los de los 80 a los 93, pues bueno, esos pueden tener todo el dinero del mundo, pero están vulnerables porque están solos, están vulnerables porque están dañados física o mentalmente. Entonces, la vulnerabilidad se va a extremos que nosotros debemos desde los primeros años de conciencia
Porque nosotros, por ejemplo, los cursos y los diplomados los damos a gente de 30 años en adelante. Aunque ya tuvimos experiencias muy buenas con jóvenes, les voy a contar una que fue padrísima, de una secundaria. Nos pidieron de una secundaria y dijimos, híjole, ¿en secundaria es en serio? Pero bueno, pues vamos, o sea, no pasa nada, vamos. Llegué yo y me acuerdo que todos ya saben la actitud de los adolescentes así. Y entonces les digo, ¿y saben de qué es la conferencia? Y todos, ajá, de viejos. Así me contestaron. Entonces, bueno, pues así empecé con el grupo. Yo les quiero decir que ha sido una de las experiencias más gratificantes en mi vida, porque a pesar de que yo les decía, oigan, ¿cómo usa una persona mayor? Primero les pregunté, ¿y para ustedes qué es un viejo? ¿De cuántos años? Y entonces dice uno, como de 50. Y otro dice, ay, no. Y yo dije, ay, alguien sensato. No, dice, como de 40. Y yo, de 40 ya son viejos, ¿ok? Entonces, bueno, pues así nos fuimos. Y luego dije, ¿cómo se imaginan a una persona que está usando un celular? Porque yo lo había visto en una de las cosas que mandan, ¿no? ¿Cómo se imagina una persona que está usando un celular, una persona mayor? Se agarraban el celular y decían. Y yo decía, ¿es en serio? Y desde entonces, por supuesto, aprendí a usarlo así yo, ¿eh? Sí. Inmediatamente lo empecé a usar así. Y luego le dije, ¿y cómo te imaginas a esa persona cruzando la calle? No, bueno, uno en silla de ruedas, simulaba estar en una silla de ruedas, otro en un bastón, de 40 habían dicho, ¿eh? Otro con un bastón, otro, y yo decía, no puede ser, o sea, qué onda. Y de ahí pasamos a que ese grupo de jóvenes de secundaria quiso ir a uno de los asilos, repitió sus visitas y empezaron a mandar despensas pedidas por este grupo a la escuela. Fue impresionante el cambio. Fue impresionante. Dicen, ¿qué podemos hacer? Pues pueden hacer cualquiera de estas cosas, pero también pueden hacer voltear a ver a sus abuelos y estar con ellos. Sí, totalmente. Estar cercano. A veces estar es mucho más importante que cualquier otra ayuda. Porque la soledad también, ¿no? La soledad de esa edad es de veras muy fuerte y habrá abuelos que se quejan y habrá abuelos que no se quejan y habrá abuelos que se lo merecen y abuelos que no se lo merecen. Oye, aquí tocaste dos puntos muy interesantes. Primero es la cultura de la longevidad. O sea, ¿qué trabajo están haciendo en la fundación para generar cultura? Y aparte de ir, obviamente, a escuelas secundarias, etcétera. Están ayudando jóvenes, dando clases, impartiendo algunos módulos para concientizarlos porque pues, es un camino que todos, primero Dios, nos toque cruzar, ¿no? Ojalá, y es el mejor deseo que les doy a todos. Lo que estamos haciendo son cursos. Tenemos un curso bastante serio y yo les digo, el mejor regalo que yo puedo hacerle a alguien es este curso, porque puede no cambiar tu vida, pero debería. Decíamos que si lo que ven ahorita no les gusta, pues es como, así empiezo el curso, es como una banda de estas de aeropuerto en donde todos vamos en la vida, ¿no? Unos de una edad, otros de otra, pero todos vamos al mismo lugar, que es la vida. Y estamos viendo que al final de esa banda vengamos más despacio, más rápido por la edad que tengamos, y algunos se van cayendo al precipicio, pero muy pronto, y lo vamos viendo, pero los que seguimos estamos viendo que hay un precipicio al final de esa banda. Y nadie la quiere ver. Y nadie quiere voltear a ver eso, y todos queremos pensar que a mí no me va a pasar, ¿no? Y cuando yo le digo a alguien, tu posibilidad de vivir más de 100 años es enorme. Ah, no, claro que no, me contestan. Ah, no, así se ríen. Ah, no, claro que no. Yo no quiero vivir más de 70. Depende de la edad que tengan, ¿eh? Pero no quiero vivir más de 70, no quiero vivir más de 80. Y entonces yo les digo, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? O sea, si ya tienes 70 y no quieres vivir más de 80, ¿qué vas a hacer? Te vas sintiendo bien, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Y qué es lo que piensas hacer cuando llegues a los 80 y realmente ya llegaste? ¿Estás dispuesto a suicidarte? Ah, no, tampoco. Entonces, ¿qué esperas que va a suceder? ¿Qué magia va a ocurrir en ese proceso que a ti te va a respetar el Dios, el mundo, el universo, la naturaleza, lo que tú quieras, en lo que tú creas? ¿Qué crees que va a ser esa naturaleza, Dios, el mundo?
para que a los 80 que te quieres morir, te mueras. Entonces, bueno, me da mucha risa porque parte de esas personas ya llegaron a esa edad, cuando me lo decían hace muchos años. Y hoy se dan cuenta de que la vida es lo más valioso que tenemos. Y que no deberíamos estar pensando en cómo terminar con la vida y cuándo la quiero terminar. Deberíamos pensar cómo quiero vivir mi vida para vivirla lo más posible. Porque en las culturas orientales hay muchas lecciones, pero una de ellas es que aprecian mucho la longevidad. Y nosotros, en las culturas occidentales, desdeñamos mucho la longevidad. Y eso es una primera cosa que tiene que cambiar para que podamos realmente estar en el trabajo que yo les digo, en el trabajo de hacer bien las cosas que te lleven a que no importa si tu vida se acaba mañana o se acaba dentro de 40 años, porque estás feliz de estar vivo y estás bien. Y eso es lo que hace la fundación. O sea, me mandaste el curso, me lo hicieron llegar, que son 4 módulos, ¿no? Primero la sensibilización del problema de la vejez, luego salud física y mental, que me imagino, ya explicaste la primera. Este segundo módulo, me imagino que es cuidados preventivos, ¿verdad? Nos metemos muy poco a la alimentación porque hay muchísima literatura al respecto. Y el que ahorita no sepa qué es lo que le hace bien comer y mal comer, pues es porque tiene los ojos cerrados y los oídos tapados. Bueno, que los tenga cuando abra TikTok, ¿no? Exacto. Y que no se espante con todo lo que escucha. Lo único que sí tocamos en esa parte del curso, por ejemplo, en la parte de salud física, es por qué el ejercicio para la vejez. O sea, que es muy diferente al ejercicio de los jóvenes. Entonces ahí sí nos metemos un poquito y nos metemos un poquito en la parte de la moda de las dietas, solo para demostrarles algunas cosas. Y nos metemos un poco más en la salud mental, porque esa es muy, muy grave. Es casi una No, es una necesidad epidemia. básica. Es casi una epidemia la depresión, por ejemplo. Y se está desdeñando también como todo lo que hacemos. Entonces nos damos muchos datos y cómo evitarlo y qué sí hacer y qué no hacer. Entonces, y no nada más de la depresión, de muchas otras cosas de la salud mental, por ejemplo, el Alzheimer y otras demencias que existen. Abrir los ojos es lo que hacemos, porque es un curso que dura muy poco tiempo, porque fue más de 100 libros que me obligaron, y lo digo con casi llanto en los ojos, me obligaron a leer más de 100 libros para poder especializarme en vejez, y yo se los ahorro en 4 sesiones de 1 hora y media cada una. Entonces es muy comprimido, pero créanme que les abre los ojos. O sea, sí se los abre, sí les deja ver esto. Y después viene la parte de las otras condiciones que son sociales, de trabajo, legales. Es extraordinario. Legales, económicas, de ahorro de esto, de muchas cosas. Entonces es otro. Y el que más me gusta y me apasiona, Toño, lo tengo que confesar, es el que se llama Del Mañana. Y este curso lo saqué de la información de estos 100 libros que lloro cada vez que me acuerdo del esfuerzo. Especializados, porque te daban muchísimos libros, pero estos especializados en el tema de vejez. Y aquí es amañá, es la palabra que yo uso porque quiere decir el mañana, y es qué va a pasar. Y entonces es como sumergirte al futuro de muchas cosas, y ahí es donde viene Harari, que comentábamos antes de iniciar, que estos 3 libros maravillosos de Harari que me llevaron muy fuerte a esto, y luego este museo que hay en Brasil que es espectacular, que se llama Amañá, el mañana, y todo lo que se viene, que está padrísimo, de tecnología, de inteligencia artificial, de la naturaleza, de muchas cosas. Entonces otra vez es un bombazo de abrir los ojos, y así de fácil, son 4 modulitos, 1 hora y media cada uno, y te abre los ojos. Y ya tú tendrás que meterte con más profundidad algunas cosas que te hayamos dejado seguramente simplemente sembradas. Esa es la idea. Me platicaste antes de empezar, como siempre, les encanta antes de empezar la entrevista, yo no sé si son los nervios o algo, que avientan la información más importante, ¿no? Antes de empezar, espérenme. Espero que no, que la más importante esté aquí. No, ya ahorita ya quedó clarísimo. Pero me decías, ¿de dónde sacaste el nombre de Sapiencia? Sí, sapiencia viene de Homo sapiens. Sapiens, que quiere decir sapiencia, es
sabiduría y experiencia. Eso es lo que define la palabra sapiencia. Y eso es una característica de los mayores de nuestra sociedad. Porque tú puedes ser súper inteligente, súper emprendedor, súper fregón en lo que tú quieras. Pero cuando escuchas con los oídos y el corazón abierto a las personas mayores, encuentras una cantidad de sabiduría que es impresionante. Y cuando aprovechas la experiencia de otros, te adelanta en tu tiempo de una manera increíble. Y eso es lo que le dio nombre a la Fundación Sapiencia. Viene del Homo sapiens. Y si supieran todo lo que hemos leído del Homo sapiens y por qué nos llamamos, o sea, por qué nos convertimos en Homo sapiens. Antes se creía, ya me voy a meter algo, igual no, está es muy padrísimo, largo. de eso se trata. Hay tiempo ahorita. Sí, ¿de verdad? Sí. Porque antes se creía que los neandertales habían evolucionado directamente a ser sapiens. Y hoy sabemos que no. Hoy ya por la cuestión genética se saben muchísimas cosas del código humano. Son dos especies distintas. Pero cuidado, Toño, porque no podemos cantar victoria porque se han cruzado. O sea, sí se sabe hoy que se llegaron a cruzar en el tiempo y en la realidad por los códigos genéticos, y casi que todos sabemos cuáles se cruzaron. Basta que vayas a algunos lugares y dices, es seguro que alguno de sus antepasados se cruzó con un neandertal. Bueno, perdón, es broma, pero en ese punto nosotros dijimos, ¿qué nos hizo Sapiens? ¿Qué nos hizo Sapiens? O sea, ¿cómo fue, no que nos convirtamos de neandertales a Sapiens, pero sí hubo un punto de ser diferentes? Y lo que nos hizo diferentes y lo que nos fue el pensamiento, ese pensamiento que nos llevó a la reflexión, nos hizo diferentes el trabajo en equipo, darnos cuenta que solos no podíamos, que podía haber hecho un humano contra un tigre, contra un dinosaurio, contra lo que hubiera sido en su momento, solo trabajar en grupo. Y este pensamiento que es la memoria y que con la memoria llevas a la actuación y que además sabes y te merece trabajar en equipo y por lo tanto cuidar, recolectar juntos, todo eso fue lo que nos hizo Sapiens. Y se nos ha olvidado, Toño, se nos ha olvidado trabajar en grupo, no dejar atrás a ninguno, estar unidos, no ir en contra unos de otros, es ir unidos siempre. Y por eso la fundación se llama Sapiencia, la sabiduría y la experiencia que se pasaba de una generación a otra, que se transmitía, que los animales lo siguen haciendo. Claro. Y que ahora se nos olvida. Y dejamos a los viejos por ahí arrumbados. Oye, hace 2 semanas o un poquito más, de hecho lo publiqué en las redes, que después, ahorita terminando, vamos a compartir. Hay un estudio padrísimo de la Universidad de Harvard, donde un antropólogo empieza a hablar sobre un cerebro cultural. Y él dice que la inteligencia de un hombre no depende de sí mismo, sino que depende de toda esta sabiduría coleccionada con el paso de miles y miles de años y de cómo la hemos estado compartiendo, ¿no? Y te empieza a hablar que inclusive ha habido momentos de estudio donde el IQ se disminuye y está padrísimo lo que dice. Aparte me causó un poquito de gracia porque mencionaba que en las épocas de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la gente empezó a convivir menos en las cantinas, ¿no? Entonces dejaron de compartir experiencias y el IQ se mantuvo sin crecimiento durante toda esa etapa. Entonces él menciona y dice, no me voy a meter en la teoría de si tomar alcohol está bien o está mal, porque claramente está mal para temas de salud, es prácticamente un veneno, pero la cultura social de compartir todas las experiencias, de cómo lo hicieron cuando se juntaron los indígenas nativos de México o de Norteamérica con las comunidades europeas, ¿no? Ahí es donde se mezclan, pues, bueno, lamentablemente muchos gérmenes, pero también se mezclaron, pues, el desarrollo de armas, de acero, de todas estas cosas que traían los europeos, de cómo vivir en los climas extremos del norte de Europa, con las herbolarias y los códigos legales que ya tenían estos sistemas mayas, ¿no? Incas y aztecas, ¿no? Entonces creo que sí es muy, muy interesante
y me encantó el nombre. Y ahora, ¿qué cambios consideras tú? Esto no es un tema político y considero que nunca debería de ser en un podcast, pero ¿qué te has dado cuenta que nuestro sistema necesita de cambio para conservar mejor a nuestros adultos mayores? Aparentemente, el ayudarles económicamente es una solución y sin duda es un paliativo. Yo sería la que menos me opondría a esto. El problema en esta ayuda es simplemente que macroeconómicamente la institución que nos dirige, que es el gobierno, debe medir esas fuerzas porque los recursos son limitados. Entonces hay que ver eso. Yo siempre he sido mucho más partidario de que generes empleo. Uh-huh. Y esa es una primera cosa que tiene que empezar a cambiar. Porque no puedes terminar tu vida laboral a los 40 años, como está pasando, que si te quedaste sin empleo ya te cuesta muchísimo trabajo, porque los muchachitos de 30 años o de 20 años, pues te cobran mucho menos, ¿no? Y entonces tú ya terminaste tu vida laboral si te quedas sin trabajo a los 40 años. Esa es de las cosas que tienen que cambiar. Se tiene que pensar en que no es por una condición de una edad específica, sino de un trabajo específico que haya hecho esa persona y que lo mantiene activo. A mí si me dijeras, ¿a quién contratarías? Al de 96 años, pero le pagaría por minuto. Claro. Así de fácil, ¿eh? Le pagaría por minuto de su tiempo. Porque aparte ya es lo que vale eso. Es que es lo que vale eso. Entonces, eso es algo que no estamos viendo en nuestra sociedad. Yo tengo que ir con amigos nuestros, empresarios también, que les digo, fui la primera persona que contrató personas mayores en McDonald's después de un pleito internacional literalmente, porque no se contrataba, porque la gente, McDonald's es un primer empleo. Entonces, pues obviamente un primer empleo es para gente entre los 16 años y los 22 años, ¿no? Y entonces romper ese esquema fue muy complicado, pero lo logramos y metimos personas de 60 años. De verdad fue increíble, fue increíble. Primero, muchas reticencias, muchas cosas sucedieron, no les voy a decir que todo fue color de rosa, y sin embargo, el respeto que se ganó la persona mayor y el respeto que le representaron las jerarquías, porque había muchachitos de 20 años que eran el jefe de la señora de 62. Sí. El respeto mutuo que fue generándose ahí, porque cada vez que se venían a quejar, adáptense. Claro. Vean esto y esto y esto bueno que tiene esta persona. Vean, ¿cuándo te falla esta señora a llegar con las llaves? Nunca. ¿Cuánto te fallan los chavos para llegar con las llaves? Todo el tiempo llega. ¿Cuánto? O sea, empezarles a hacer ver todos los beneficios que tenía la responsabilidad, todos los beneficios que tenía las ganas de trabajar, las ganas de aprender, las ganas de estar. Y a esta persona adaptarse a los jóvenes, a oír groserías y que no le importara, a ir a sus reventones. O sea, y fue maravilloso. Hay una película increíble de Robert De Niro, ¿no? Ah, no, que se fantástica. llama The Intern. Ajá. Que Sí, me encanta. Increíble. Me encanta. Con Anne Hathaway. Cuando eso se logra, es increíble. Y eso es lo primero que yo le diría a nuestra sociedad, a nuestras autoridades, a quien sea. Encontremos esquemas de reflexión de este trabajo realmente. No lo puede hacer una persona de 60 años porque hay muchísimos trabajos que pueden hacer personas de 60 años y más. Muchísimos. Y entonces empiecen a dar esas oportunidades con paciencia y verán. También me enorgullece decir que muchos años atrás, una conversación como esta con los señores González, dueños de Comercial Mexicana, dio fruto a que empezaran a poner cerillos combinados con personas mayores. Y yo misma, después de haberlos convencido de esto porque ellos querían ayudar, me quería morir cada vez que estaba en una fila de Comercial Mexicana y veía a una persona, métalo bien, métalo rápido. Y sin embargo, ¿cuántos años llevan y otros supers que ya han logrado meter también a personas mayores como cerillitos en los supers? Y de verdad, ese tipo de cosas, cuando yo veo esos impactos, digo, eso es lo que tenemos que hacer, acercar mucho más la sabiduría y la experiencia a nuestras vidas y a nuestro trabajo y a las oportunidades y a toda la ayuda que se pueda. Y hay un tema ahí súper importante que lo ves en el calor de la chamba día a día, ¿no? Que es la brecha generacional y de cómo te pierdes en la traducción al momento que está conviviendo un joven, digamos, recién egresado de 25 años, con toda la falta de experiencia
y una persona de 75, ¿no? Al momento que empiezan a hablar, o de 65, lo que tú quieras. Pues una persona prácticamente cuando estaba en la universidad trabajó con un iPad y no se espera más que un día en lo que llegue su pasta de dientes de Amazon, ¿sí? Y el otro, pues tenía la paciencia de haber pasado carencias con gobiernos socialistas, como lo fue Echeverría, ¿no? En su tiempo, donde realmente no encontraba las cosas. Entonces, te encuentras con un contraste donde no se comprende ninguno de los dos. Y eso creo que también es una tarea de las organizaciones No, Toño, privadas. hay unos mayores de 60 años que yo los quiero ahorcar y miren que son muy pocos porque yo tengo mucha paciencia y además mucho amor por las personas mayores. Pero hay unos que yo les quiero, o sea, te repiten 45 veces las mismas cosas y eso es una cuestión de lo que vemos en salud mental, ¿eh? Porque ustedes no se declaren que no les va a pasar si no están haciendo su chamba respecto a eso. Pero bueno, que te repiten 40 veces, o sea, no hay paciencia que aguante eso, por un lado. Por otro lado, se la pasan diciéndote que su tiempo era mejor y que todo lo que ellos hacían era mejor y que lo que ellos vivieron era mejor. Bueno, esa es una condición que nosotros en ellos siempre buscamos, decir, cada tiempo es el tiempo y es su tiempo y el respeto de esos tiempos que le tocan vivir a que no es ni mejor ni peor, así como no hay personas mejores que otras. No existe eso. Todos somos iguales. Simplemente puede haber más talentos o más capacidades, indudablemente, más inteligencia, indudablemente. Pero eso no te hace una mejor persona, ¿eh? Claro. Eso no es lo que te hace una mejor persona. Y tú fuiste dotado de dones y estás en esta vida dotado de esos dones porque veniste solo a ser feliz como misión y aprovechar tus dones que te fueron otorgados, los que sean, al máximo. Claro. Y cuando eso se comprende, se deja de hablar del pasado y se deja de pensar en el futuro y se deja que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el regalo más hermoso que nos ha dado a todos y que todos los que están escuchando tenemos, que es la vida. Oye, y entrando otra vez un poquito a tu tema personal, si me das permiso. No Tengo era para una pregunta, porque yo creo que te me quedas viendo de que estoy viendo a mi celular, ¿no? No, no. Y veo, tengo tu currículum aquí abierto, y literalmente estoy viendo que hoy estás fungiendo presidenta de 2 fundaciones, incluyendo Sapiencia y G+G Grill Alimentos. Vicepresidenta de otras 2 fundaciones, Pierre Bermond y Francos Mexicana, ¿no? Suiza. Y la fundación representante. Y representas la fundación de Alfredo Harpelú en Morelos. En Morelos. Aparte eres conferencista, locutora de radio y tuviste tiempo para venir a tomarte un café conmigo. ¿Y a qué hora eres mamá? También ¿Y a qué soy hora mamá. eres esposa? También soy mamá. Y no es... no, soy abuela. pero, tengo 2 nietas sí, hermosas, maravillosas. Es que este problema lo tenemos todos, ¿no? O sea, estás persiguiendo la chuleta, como le dicen, todo el tiempo, persiguiendo algo. ¿Y tu vida privada qué onda? ¿Cómo te administras? Algo he hecho bien, que voy a cumplir casi 40 años de casada. Entonces también esta vida personal está muy, a veces creo que no está muy entera, porque no hay matrimonio que me escuche, que tenga habrá que una darle cantidad un micrófono. Que es, exacto. Acá. Cuando dicen, es que, ay, qué padre, qué va. Digo, habla con él. Realmente estoy casada obviamente con una persona maravillosa que apoya todas mis locuras. Y muchas cosas también soy feminista. Yo digo feminista de las que comprende muy bien y ama profundamente a los hombres. Okay. Ese es el tipo de feminista que yo soy. O sea, creo muchísimo en la mujer y amo profundamente a los hombres. Y das clases con el ejemplo, al parecer. Y por supuesto, yo tengo un hombre y 2 mujeres de hijos. Entonces, aprendo tanto de la masculinidad con mi hijo, de muchas maneras, porque hay cosas que uno desde su plataforma de género no percibe, y él cuando habla de la masculinidad y de sus preocupaciones de la masculinidad, no solo no ofende a ninguna mujer, sino que pone puntos bien fuertes de realidad en estos esquemas, ¿no? Que yo me ocupo en mis grupos feministas de plantear, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado en toda esta genética de los hombres que fueron halagados, alabados y que su función y su misión en la vida era proteger, que era a través de la defensa? Había mucha agresividad. Claro. ¿Qué está pasando con esa agresividad a lo largo del tiempo?
¿cómo va a cambiar esa agresividad? Hay que irla conteniendo, pero no va a ser con más agresividad de ninguna manera. En fin, hay muchas cosas ahí, ese es otro tema, pero sin duda soy disruptora, porque yo les digo, ¿y por qué me invitan a los grupos feministas? Y yo siempre voy a hablar muy bien de los hombres y siempre me voy a identificar con los hombres porque es mi naturaleza, porque así me lo enseñaron, porque viví una vida como es la vida, que es mixta y es heterosexual y es de apertura para todas las condiciones, y la sexualidad no puede entrar aquí. O sea, cuando me pelean las cuestiones de la sexualidad, digo, perdónenme, no lo acepto. Y no lo acepto por una sola razón, porque la sexualidad es privada y es absolutamente respetable y le corresponde a cada persona. Y nadie tiene por qué meterse en la vida privada y menos en la sexualidad, que es la cuestión más privada de los seres humanos. Es personal, es íntima, es propia. ¿Por qué tenemos que meternos a juzgar a nadie por eso? De acuerdo. Oye, ¿y cómo es un día en la vida de Susan? ¿Cómo administras un día normal, un miércoles? Bueno, un miércoles que no vine a Puebla a tomar café. Exacto. Ok. Bueno, me levanto a las 5:30 de la mañana normalmente. A veces grabo programa de radio, que es a la hora que no hay ruido, porque lo hago desde su casa, desde mi casa. A raíz del COVID se empezó a hacer así. Después de prepararlo y ponerlo pregrabado, pues empiezo a hacer mi ejercicio. Eso me lleva un par de horas, porque entre los traslados al gimnasio y esto. Después me preparo y antes de las 9:45, 10 de la mañana ya estoy trabajando, después de haber hecho el ejercicio, desayunado, bañado, arreglado y que grabado es la parte programa. más importante del día. Que eso pues siempre es, porque además es otra cosa. Los que somos mayores de 60 años tenemos que estar muy bien arreglados siempre. Si siempre tienes que estarlo, más cuando empiezas a hacer medio, porque pierdes un poco el olfato, entonces la gente cree que, ay, no me puedo poner mi ropa 10 veces y no huele. No la hueles tú, pero los demás sí. Y de ahí viene la fama de los abuelitos que huelen feo. Y yo no me acerco a mi abuelito porque huele feo, mamá, huele feo, ¿no? Viene por eso. Entonces todas estas cosas las damos en el curso también como consejos, como cosas que están por ahí. Hay 1000 de esas. Porque pierdes esto, ¿no? Entonces también yo digo que vas perdiendo la vista para no verte las arrugas. Entonces tú crees que estás muy bien, pero de repente alguien te dice, te pusiste muchísimo colorante, mamá, o te pusiste, ay, perdón, me voy a comprar el espejo gigantesco. Todas estas cosas, bueno, entonces hacen tus rutinas un poquitito más largas, pero así es la mía por lo menos. Y después ya llegando a trabajar, pues tengo pues mucha chamba en la fundación y mucha chamba en mis empresas. Y entonces, pues ese es el horario completo ya hasta que termino el día como todos los demás, atendiendo y resolviendo pues las cosas que hay que estar y resolver. Y por supuesto, esa es la hora de estar cercanos con la familia, en la comida con mi esposo y luego en las tardes con mis hijos que no están viviendo ya en casa, pues ya son todos casados. Solo uno con 2 nietecitas, uno que se ha portado muy bien conmigo, que me dio 2 nietecitas, y las otras que se portan muy mal conmigo. Pero como también son muy feministas, bueno, pues ahí está. Y hay que esperarse, hay que tener paciencia. Y luego ese es el horario, un rato para dedicarles a ellos, a mis hijos, y estar pendiente de su día a día, cenar después y dormir lo más temprano posible, 10, 11 de la noche. Para arrancar otra vez. Para arrancar otra vez una rutina similar. Casi nunca es idéntica, porque hay que visitar a alguien, porque hay que ver un donante, porque hay que encontrarse con una persona, porque hay que hacer un poco de relaciones públicas, porque tenemos muchos eventos para sacar recursos. Claro. Entonces, no siempre es exactamente así. Más bien ese sería un día tranquilo, normal, en oficina. Oye, ahora, ¿cómo podemos ayudar a alguna de tus fundaciones? ¿Tienes algún número de contacto, página de Sí, internet? por supuesto, y muy agradecidos para cualquier persona que nos quiera ayudar. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, muy recientemente porque acabamos de empezar con esto. El curso prometemos que pronto estará también en línea, porque de verdad es bien complicado estar yendo a dar los cursos, los doy yo. Ese dinero, el 100% de ese dinero, que se cobra una cuota de recuperación muy pequeña, pero aún así, el 100% de ese dinero va a la Fundación Sapiencia. Entonces, la página web es www.fundacionsapiencia.com y les voy a dar un teléfono, por favor, cualquier cosa que no puedan entrar o lo que sea, es 55 10 51 72 50. Y el podcast que tenemos que se llama Edad Sin Límites, en Spotify. Búsquenlo, Edad Sin Límites. A todo dar.
Pues te voy a compartir también el audio Por y favor. todo para que se publique por ahí. Por ¿Tienen favor. Instagram? Sí. ¿No? ¿Lo tienes ahí? Tenemos el Instagram. No sé si lo tenemos aquí. A ver. El Es primero. A ver, ¿dónde está? Aquí, perdón. @ Fundación Sapiencia, tal cual, AC. @ Perfecto. Fundación Sapiencia AC, y tenemos recibos deducibles. Estamos muy, somos de los que estamos sobreviviendo a todos los requerimientos que nos hace ahora la autoridad para seguir siendo donatarias autorizadas, porque Claro. hay muchas organizaciones hermanas de muchos tipos que ya tuvieron que cerrar sus puertas por no poder cumplir con todos los requisitos de ley. Pues sí, lamentable, y aparte es parte de esto. Ahorita que dijiste de TikTok, y apenas estamos incursionando, es porque apenas estabas dando clases, ¿no? A la persona que te maneja las redes. No es cierto. No, de verdad. No voy a hacer No, que, de verdad. que no sea mayor. Es uno de mis propósitos. Tengo muchos propósitos siempre, y esa es otra cosa que siempre les digo que tienen que Hay hacer. tiktokers poblanos, de Sí. 95 años. No, bueno, maravillosos. Bueno, pues ahí estaremos poco a poco incursionando. Ya de repente salió algo que fue, Erika, que tuvimos una cantidad enorme de 200,000 en alguno de las cuestiones de redes sociales. De las Padrísimo. reproducciones. Sí, por aquí Ajá. salió y por aquí 200,000 reproducciones. Entonces estamos súper contentos. Súper. Pues muchísimas felicidades, Susan. Oye, ¿tienes algún proyecto ahorita de investigación por tu parte personal o estás ahorita al 100%? Yo no dejo de estudiar e investigar cosas sobre todo aquello que nos puede ser útil para la vida. Entonces, estoy todo el tiempo, por ejemplo, viendo todas estas tendencias de alimentación. Estoy viendo todo el tiempo las cosas que vienen ahorita, que me apasiona muchísimo, de la inteligencia artificial, porque es increíble lo que está pasando. Y mucha gente así de, no, es terrible, es de horror. Sí puede llegar a ser terrible y de horror, pero eso va a depender de nosotros. Entonces, estudio mucho este tipo de cosas y todo el tiempo estoy investigando. Porque Claro. pues tengo un programa de radio que es cada semana y hay que estar investigando cosas para tratar de tener novedades y temas interesantes para la gente también. Ok, pues perfecto, Susan. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron estos 62 minutos de su vida. Gracias a los que llegaron al final. Espero les haya gustado. Y por favor, métanse en Spotify a toda la descripción del capítulo. Van a estar todos sus números de contacto, redes sociales, etcétera. Y por favor, no nos dejen de ver. Gracias.